Bienvenidos a todos al podcast Hablemos de tu Salud de UC Christus. Soy la periodista Natalia Yáñez y hoy los invito a seguir esta conversación muy importante en el mes del cáncer de mama. Hoy queremos enfatizar en la importancia de la mamografía, la detección precoz del cáncer de mama, y para profundizar este tema estoy junto a Lidia Medina. Ella es enfermera de práctica avanzada del Centro de Cáncer y bueno, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá y por conversar con nosotros en Hablemos de tu Salud. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Yo creo que este es un tema muy importante, muy relevante, así que feliz de poder estar acá. Partamos con esta información introductoria, ¿cierto?, al tema que vamos a hablar hoy. ¿Quiénes podrían desarrollar un cáncer de mama? Yo creo que eso la primera pregunta es muy relevante, muy importante, porque hay muchos mitos alrededor de esto. Se cree que solo se puede presentar en mujeres mayores y si bien se presenta principalmente sobre los 55 años, no es exclusivo de mujeres en el fondo sobre esa edad. Es decir, uno puede tener 18, 20, 30 años y presentar igual un cáncer de mama. Y lo otro es que tampoco, si bien se presenta principalmente en mujeres, el 1% de la población con cáncer de mama se presenta en hombres, un porcentaje muy menor, pero también existe en hombres. Entonces, perfecto, esto también nos llama al fondo la atención de que todos tenemos que estar atentos a esto. ¿Cómo nos encontramos actualmente en nuestro país la prevalencia de esta enfermedad? Hoy día sabemos que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por mujeres en Chile. O sea, hace años atrás las mujeres se morían principalmente por causas cardiovasculares y esa realidad ha cambiado y también es lo que significa la prevalencia de cáncer. Hoy día la principal causa de muerte por cáncer en mujeres es el cáncer de mama. Hoy día se diagnostica aproximadamente cada 3 horas una mujer se está diagnosticando con cáncer de mama en nuestro país. Entonces es una enfermedad de alto impacto, independiente del impacto económico, sino que el impacto que significa en nivel de números y para nuestro país. Uh-huh. Y en relación a los factores de riesgo, si podemos nombrar algunos para las mujeres que hoy día nos están escuchando en este podcast especial. Los factores de riesgo, yo creo que también es importante considerar algunas cosas. Primero, ser mujeres. Ya tenemos como nuestro primer factor de riesgo el ser mujer, ya significa tener el riesgo. A medida que avanzamos en la edad, también aumentamos el riesgo. O sea, sobre los 50 años aumentamos el riesgo. Y hay cosas que nunca se habían considerado como importantes y que hoy día sabemos que son relevantes, como por ejemplo que tienen que ver con nuestros estilos de vida. El consumo de alcohol es un factor de riesgo, el sobrepeso, y hoy día sabemos que en nuestra población, en Chile tenemos un tema importante de sobrepeso. El sobrepeso, sobre todo en las mujeres en menopausia, se considera un factor de riesgo, y los antecedentes familiares, en el fondo, también se consideran un factor de riesgo. Y lo otro importante, que eso no tenemos forma de pesquisarlo o de saberlo hasta tomar una imagen, que tiene que ver con la densidad mamaria. Uh-huh. La densidad mamaria es como las características del tejido que hay dentro de la mama. La mama está compuesta por la glándula, hay grasa y hay tejido fibroso, como por decirlo de alguna forma. Y las mamas que están más densas, en el fondo también tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Entonces también esas personas deben estar más atentas. Bueno, Lidia, tú nombras que uno de los factores de riesgo son los antecedentes familiares, pero ¿es determinante para esta enfermedad? Yo creo que esa pregunta es muy relevante para derribar otros de nuestros mitos. Yeah. La gran mayoría de las personas piensan que si yo no tengo antecedentes familiares, en el fondo estoy libre de enfermedad. Y hoy día sabemos que solo el 5 a 10% de las personas que se diagnostican con un cáncer de mama tenían algún antecedente familiar. Uh-huh. Entonces, si bien es un antecedente, un factor de riesgo, no es el más importante y no significa que si yo no tengo ningún familiar, en el fondo mamá, tías, primas con cáncer de mama, no lo pueda desarrollar. Así que ese es uno de los primeros mitos, en el fondo, que estamos derribando. ¿Y qué pasa en el caso de otros tipos de cáncer en la familia? Porque lo que tú nombras es netamente del cáncer de mama y si otro familiar masculino, por ejemplo, tuvo otro tipo de cáncer, ¿tiene relación de alguna manera? No todos los tipos de cáncer en el fondo tienen alguna relación con los antecedentes familiares o relación genética. Uh-huh. Sabemos que en el fondo que el mayor riesgo está por la línea directa materna, es decir, si yo tengo una mamá, tía, prima con cáncer de mama, son las que se consideran como factor de riesgo.
y también no tiene relación con algunos otros tipos de cánceres, sino que, por ejemplo, si yo tengo no sé, mi papá con un cáncer de vesícula, cáncer de páncreas, tampoco aumenta el riesgo de cáncer de mama, sino que son como cáncer de mama y ovario son los que se consideran que tengan como algún antecedente como factor de riesgo. Ahora, ¿cómo es que se manifiesta este tipo de cáncer? Si es que hay alguna síntomas previo o como otros cáncer, que es cuando ya en el fondo está como diagnosticado, solamente hay alguna manifestación. Seguimos derribando mitos, es un tema importante también, porque las personas creen que o sea, efectivamente se manifiesta, no es que no se manifieste, pero se puede manifestar como un bulto, como una protuberancia, a veces cambian las características de la piel de la mama, se pone media roja, o como la famosa piel de naranja, que en el fondo que es igual que en el fondo que la cáscara de una naranja. A veces hay una secreción persistente, en el fondo porque una secreción, por un tema también hormonal, las mujeres podríamos También tener alguna secreción en el dar. fondo, pero si esa secreción es algo puntual, es distinto que esta secreción sea permanente. Ajá. Pero también la gran mayoría de las personas no tienen ningún síntoma, es decir, no se palpan nada, no se tocan nada, y también en el fondo uno puede tener un cáncer presente sin tener ningún síntoma. Bueno, y es aquí donde viene lo relevante de nuestro tema de hoy, ¿cierto? Que es cómo entonces detectamos este tipo de cáncer. Seguimos en el fondo con el tema de derribar mitos al respecto. Si bien en el fondo tienen la manifestación, y la manifestación principal que se puede dar es que las mujeres se palpen algo en la mama, una protuberancia, las mujeres llaman un porotito en el fondo que se detectan, o tener alguna secreción permanente que salga por el pezón, o la piel enrojecida o la piel de naranja, que en el fondo que se ve igual que la piel que una cáscara de naranja. Si bien esas son manifestaciones, también sabemos que muchas de estas lesiones se palpan después cuando son lesiones más grandes, es decir, cuando el cáncer está más avanzado. Entonces, la única forma de hacer una detección temprana, de hacer una detección precoz, es a través de una mamografía. La mamografía nos permite detectar lesiones milimétricas, incluso mucho tiempo antes de que las personas lo puedan sentir, o incluso con el autoexamen. Aunque el autoexamen sea en forma periódica, la única forma de hacer detección temprana, detección precoz, es a través de la mamografía y cambiar el pronóstico de la enfermedad. Bueno, vemos entonces que es bastante importante el realizar este tipo de exámenes en mujeres como medida de prevención, pero ¿para quién estaría indicada la mamografía? La mamografía está indicada, es una recomendación internacional, es para las mujeres sobre los 40 años, hacer una mamografía una vez al año. En nuestro país está garantizado en las mujeres sobre los 50 años hacerse una mamografía cada 3 años, pero la recomendación es que sobre los 40 años uno se haga una mamografía. En el fondo no en mujeres menores, en el fondo por el tipo o las características que está en la mama, en el fondo por eso está recomendado sobre los 40 años. Y para las mujeres que tienen duda en este momento, Lidia, por ejemplo, con respecto a si causa un daño, duele, yo te diría que hay muchas mujeres que dejan de hacerlo por el temor a que les pase algo, por todo lo que se habla de cómo es el examen. Sí, en general yo también he escuchado lo mismo, se hace desde, perdón en el fondo la palabra, pero dice, las mujeres así casi que me van a reventar las mamas, las pechugas en el fondo con el examen. Yo no puedo mentir, tampoco puedo decir que no molesta, es un examen que es incómodo, que molesta, que en el fondo que va a depender de la sensibilidad de cada persona, podría provocar dolor, pero es un examen que dura un par de segundos, entonces un par de segundos que te pueden salvar la vida, un par de segundos que es una molestia una vez al año y que en el fondo pueden cambiar el futuro de la enfermedad. Lidia, entonces podemos decir que la mamografía sí sirve como una medida de prevención para el cáncer de mama. Podemos decir que nos ayuda para una detección temprana, más que para prevenir. Lo que uno debe decir correctamente es que nos ayuda a hacer una detección temprana y oportuna y en el fondo mejorar el resultado con los tratamientos adecuados. También se habla que puede ser posible que el examen salga alterado, por ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿O cuándo hablamos de que el examen está siendo alterado? La mamografía tiene un resultado que habitualmente se expresa el resultado como en una escala, y que aparece el BIRAT. Y el BIRAT está desde el 0 hasta el 5, una escala. En el fondo, cuando la mamografía dice que tiene un BIRAT 0,
significa que esa mamografía no es interpretable. ¿En qué sentido? En que a lo mejor necesito un examen complementario para llegar a una conclusión. Ajá. No es ni bueno ni malo, sino que necesito un examen complementario como por ejemplo una ecografía, sobre todo cuando hay mamas densas. Pero cuando ya tengo un BRAF que es 4 o 5, significa que tengo una lesión o con sospecha de cáncer o que claramente es un cáncer. Y esas lesiones son las que en el fondo que son altamente sospechosas y uno debería hacer algo. Cuando es sospecha o cuando el resultado es efectivamente la mujer o el hombre, en este caso, en este porcentaje que hablamos, tiene cáncer de mama, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y que podemos también de alguna manera recomendar acá en este episodio. Cuando hay una mamografía alterada, en el fondo con BRAF 4, 5 o incluso en el fondo con lesiones que son benignas, la indicación es consultar con el especialista. Un especialista que habitualmente debe ser un cirujano de mama, quien va a determinar los pasos a seguir. En el fondo hay que biopsiar, en el fondo ante la sospecha, la única forma de confirmar si hay un cáncer presente con ese resultado es tomando una biopsia. Hay distintos tipos también de biopsia, entonces por eso es importante que el especialista sea el que indique qué tipo de biopsia es la que hay que realizar para poder confirmar ese diagnóstico. Hay una pregunta también que muchas mujeres se podrían estar haciendo en este momento, o familiares de, ¿cierto? Si es que esto está cubierto por el GES. Para que nos cuentes y saquemos estas dudas que podrían tener. Yo creo que esa pregunta es muy relevante porque el cáncer de mama, no todos los cánceres son GES. El cáncer de mama es uno de los primeros cánceres que se incorporó a las garantías explícitas y que sea una garantía explícita de salud, que es lo que significa GES, significa que los tiempos están garantizados, tanto desde el diagnóstico hasta que yo inicio tratamiento, y los tratamientos están garantizados, existen algo que se llaman canastas. Entonces, esto está la canasta de cirugía, de tratamiento, entonces es una enfermedad que está garantizada, tanto independiente de la previsión que uno tenga. Si es FONASA, en el fondo lo garantiza el sistema público, si es ISAPRE, lo garantiza la entidad donde la deriva el ISAPRE. Bueno, y para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, me gustaría que habláramos acerca de que en UC tenemos disponibles ciertos centros de cáncer, uno que está en el complejo Marcoleta y otro en Clínica San Carlos de Apoquindo. Entonces, para saber un poco cuál es el acompañamiento que se realiza al paciente en estos casos. Yo creo que es importante destacar que contamos con los especialistas adecuados, tenemos un gran equipo detrás. Desde cirujanos en el fondo especialistas en cáncer de mama, los oncólogos, radioterapeutas, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos y las enfermeras en el fondo que formamos parte de este equipo para entregar un acompañamiento, una atención integral y oportuna a nuestras pacientes. Y ahí también es importante mencionar como que el acompañamiento no es solo hacia el paciente, ¿no? La familia también cuenta un papel fundamental en este proceso. Por supuesto, en el fondo esta es una enfermedad que afecta no solo a la persona que recibe los tratamientos, sino que el impacto familiar en el entorno social es de gran impacto, y para eso estamos nosotros, para ofrecer el acompañamiento que se necesita. Perfecto. Bueno, Lidia, muchas gracias por todos los detalles y por la información que nos entregaste hoy en Hablemos de tu Salud. Muchas gracias a ustedes. Cáncer UC cuenta con un equipo integral y multidisciplinario, orientado a mejorar la condición y la calidad de vida de todas aquellas personas que acuden a nosotros en busca de apoyo a causa de diversas enfermedades oncológicas. Esto fue Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio.